Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Algo muy raro está pasando en la Luna. Algo que repercute en el interior, en el núcleo de nuestro satélite, que ha llamado la atención al mundo de la ciencia desde hace ya unas cuantas décadas. Veréis, científicos de las misiones Apolo, en 1971 hasta 1977, detectaron algo muy raro que venía del interior de la Luna. Parece ser que descubrieron un aumento de temperatura que no podía ser explicada y que fue repentina. La temperatura de la Luna empezó a elevarse de golpe y porrazo y no podía ser explicado ni por actividad volcánica en el interior de la Luna, ni nada que estuviera dentro de un canon científico. ¿Qué es lo que pasó? Pues que durante todo ese tiempo, desde el año 71 hasta el 77, las misiones Apolo estuvieron perforando la Luna y sacando todo tipo de datos científicos para hallar una respuesta a ese aumento de temperatura. Y de repente la documentación se pierde. Nunca llega a la NASA, o si llega, parece que se traspapela y desaparecen los datos científicos que durante años habían estado recopilando. Esto ya de por sí es un doble misterio. ¿De dónde viene ese aumento de temperatura y por qué, si supuestamente es una institución científica seria, por qué la NASA pierde toda la documentación? ¿Acaso hay gato encerrado en todo este asunto? ¿Acaso esa documentación nos han dicho que se perdió, pero está clasificada porque lo que detectaron en el interior de la Luna puede cambiar todos los libros de historia? Veréis, este tema ha salido recientemente porque ha habido una universidad llamada Texas Tech University que se preocupó por este asunto e empezó a indagar. Empezó a indagar descubriendo que existen en otros servidores paralelos que estuvieron con las misiones Apolo, existen una recuperación vaga de fragmentos de esos archivos perdidos, entre comillas. Tenemos información en el Natural Space Science Center de Estados Unidos y también en el Washington Records Center. La Universidad de Tecnología de Texas se puso a investigar, encontró que hay pequeños fragmentos de esta información en estos dos lugares y realizó su propia investigación. Lo que pudo rescatar esta universidad fueron 440 rollos de película con la información pertinente a estas misiones Apolo, y la mitad de estos rollos de película, la información, estaba o bien deteriorada, destruida o faltaban fragmentos, por lo que solo pudieron rescatar partes de las informaciones perdidas misteriosamente. En toda esta información descubrieron varias cosas. En primer lugar, se hicieron perforaciones por parte de las misiones Apolo 15 y Apolo 17 que llegaron a los 3 metros de profundidad en la superficie lunar. Esas perforaciones se incorporaron sensores y durante ciertos periodos de tiempo esos sensores se dispararon. Empezó a aumentar la temperatura de forma repentina y sin tener ningún tipo de explicación. Y ahora viene lo bueno, lo más raro de todo este asunto. Por un lado, se pensó que ese aumento de temperatura venía del interior de la Luna, de actividad volcánica, de actividad geológica, pero los datos apuntan a algo totalmente distinto. La temperatura está aumentando en la Luna desde la superficie hasta el interior. Hay algo en la Luna, en la superficie, que está aumentando la temperatura de forma exponencial, como si algún tipo de maquinaria inmensa estuviera industrializando la Luna, porque si no, no se podría explicar de forma convencional. Fue llegar el hombre a la Luna, entre comillas, y de alguna forma aumentar esa temperatura total de la Luna. Digo entre comillas porque no está del todo claro si el hombre llegó a la Luna, al menos en la misión Apolo 11.
Yo soy de las personas que piensan lo siguiente. El hombre sí que llegó a la Luna, vio algo que no debería ver o que no podía contar, bajó a la Tierra y grabó en un plató de televisión el falso alunizaje para poder competir contra esa Unión Soviética y sobre todo mantener el liderazgo del espacio. Yo soy de las personas que piensa esta postura mixta. Sí que vimos algo que no deberíamos haber visto y se falseó en un vídeo aquí en la Luna, en la Tierra. Pero bueno, solo es una opinión, no sabemos la verdad. Lo que sí que sabemos es que hay datos científicos que se han rescatado por parte de la Universidad de Texas que dicen que la Luna está aumentando su temperatura desde el exterior, desde la superficie, hasta su núcleo. Claro, la explicación que nos han dado es la siguiente, y fijaos porque es bastante irrisoria. Está aumentando la temperatura porque los humanos, cuando fuimos a la Luna, levantamos el polvo lunar y así el Sol, calienta la roca que estaba debajo del polvo, aumentando en varios grados la superficie lunar total. Claro, esto no tiene absolutamente nada de sentido. Es lo que nos dicen para resolver el problema, pero yo creo que esto no es así, al menos no tiene lógica. Por levantar el polvo lunar y dejar a la vista la roca de unos pocos metros, porque no os penséis que levantaron el polvo lunar de toda absolutamente la Luna, no. Por levantar un poco el polvo y ver la roca, aumenta repentinamente la temperatura en varios grados. No tiene sentido. Tiene más sentido la explicación de que hay maquinarias en la Luna, ya está industrializada por parte del ser humano o por parte de una civilización que estuvo antes que el hombre y de alguna forma está calentando la Luna. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Pues muy sencillo, no soy el primero que habla de este tema. Existieron dos científicos llamados Basim y Shcherbakov que ya hace muchos años hicieron un estudio científico muy serio alegando que la Luna es un satélite artificial, que hay datos que no encajan y que se explica con que dentro de la Luna hubiera algún tipo de caverna gigantesca donde habitan o habitaron seres de otros tiempos. Como punto número 1, el día 14 de noviembre de 1961, la tripulación del Apolo 12 dejó caer un módulo lunar a propósito a la Luna para ver qué es lo que pasaba. Y detectaron un numeroso sonido, durante días, muy similar a un gong o campana, como si hubiera algo metálico en el interior de la Luna que vibrase durante días. Y esto dio mucho que pensar a Basim y Shcherbakov. Incluso también se habla de que la densidad de la Luna es muy extraña. Nosotros vemos la Luna con un tamaño muy grande, pero realmente, si no estuviera hueca o tuviera enormes cavernas, ese tamaño hubiera caído a la Tierra. Por la ley de la gravedad, la Luna tendría que caer necesariamente, ser atraída por la Tierra. Pero no, la densidad es del 60% de la Luna. Fijaos, la densidad de la Luna es 60%, lo que indica que es extremadamente ligera, más de lo que parece simplemente observándola. Por lo tanto, se ha determinado científicamente que por lo menos dentro de la Luna hay enormes cavernas. Hay otro punto interesante y es indicar los cráteres. Los cráteres que hay en la Luna son muy extensos, kilométricos, pero la profundidad de los cráteres no coincide con el impacto. Es como que tenemos muy poca profundidad, pero un área inmensa donde se observa que ha caído un cráter. Es como si el interior de la Luna estuviera muy duro, similar a ese armazón de acero, de hierro o de lo que sea, que vibra con ese choque del que hemos hablado, como si hubiera algo muy duro protegiendo el interior de la Luna. Luego hay científicos como el Dr. B. L. Anderson del Instituto de Tecnología de California, en el que mostró
ser muy cauteloso a la hora de comentar que ha elaborado una teoría sobre el vaciado artificial de la Luna. Es decir, dice que la Luna está al revés por la composición interna de su oquedad, como si la hubieran vaciado, hubieran construido dentro de la Luna y esa Luna se hubiera desplazado en el espacio, dejándola en una rotación no natural. Claro, es un satélite que solo nos da una cara que se mueve acorde en un círculo perfecto a nuestra Tierra y que parece no comportarse como lo hacen otros satélites. De hecho, la composición de la Luna es muy distinta a la composición que tenemos en nuestro planeta, como si hubiera venido de lejos y la hubiésemos capturado casualmente. Esto ya sería entrar en otro tema. Os lo digo que si os informáis y buscáis información sobre las anomalías tan raras que tiene la Luna, os va a dejar más que sorprendidos. Romperá ese paradigma que tenemos sobre el satélite natural, porque tiene más de artificial que otra cosa. Eso sin contar las innumerables observaciones que siglos atrás empezaron a verse sobre luminarias que salen de los cráteres, hacen filas y se meten en otros cráteres. Actualmente también vemos con telescopios modernos, en pocas ocasiones, que hay una actividad luminosa muy rara en la Luna. En fin, aquí os dejo este pequeño misterio, un misterio que nos habla del descontrol de la información por parte de las instituciones que gobiernan el tema espacial, ya que cómo pueden perder informes científicos, pero luego también hablamos de ese rescate en otros servidores de la información, de cómo ha aumentado la temperatura de la Luna. Realmente nos deja la pregunta siguiente: ¿hay gente viviendo en la Luna? O por lo menos, ¿hay máquinas operando, creando algún tipo de edificaciones allí? Porque ese aumento de temperatura debe salir de algún sitio. En fin, espero que os haya dejado muchas preguntas, eso es lo bueno de este programa. Y nada, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.